iglesia con todo el mundo. Seguimos discutiendo con mucho amor y muchas pruebas lógicas, bíblicas, históricas y innatas el dogma de la unicidad y el dogma de la Trinidad. Y como estamos viendo en el mundo cristiano, hay muchos debates incesantes entre ambos grupos, entre trinitarios y unicitarios. Cada grupo de los dos tiene sus argumentos y sus pruebas. En este vídeo corto vamos a poner simplemente algunos de muchos versículos cortantes de la Biblia que muestran que Dios es uno y único. Pero vamos a poner una sola cita muy fuerte y irrefutable que afirma el dogma de la Trinidad y que los tres icones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son de la misma sustancia y merecen la misma adoración. Pero antes de empezar, no olvides de este principio bíblico básico: prueba todas las cosas y guarda solamente lo que es bueno. Por el versículo famoso que está en Marcos 12:29. Y Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús hablando de su Dios en tercera persona como el uno. Y en Juan 17:13-4, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. También Jesús hablando en segunda persona de su Dios como el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Necesita un sensato que busca la verdad y sanar su doctrina después de estas dos citas tajantes de la boca de Jesús hablando de su Dios como el uno y el único. Pablo en la primera carta de Corintios 8:4: sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que solamente existe un solo Dios. Pablo hablando de un solo Dios, no trino. Y la primera carta de Timoteo 2:5, también Pablo: porque uno es Dios, hablando de Dios como el uno. Único también el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Aquí habla sobre Jesús como un mediador entre Dios y el pueblo. Y mediador literalmente significa que es una persona neutral entre Dios y el pueblo, y no es Dios, porque se interviene entre dos partes, dos lados, el pueblo y Dios. Luego dice también el hombre, hablando sobre Jesús como el hombre. Habla de un Dios único y uno, y habla sobre Jesús como el hombre. ¿Dónde está la Trinidad? Algunos de muchos versículos que están en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 4:39. El Señor es Dios allá arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. Es Él y no hay otro. No hay otro Dios. Es un solo Dios. Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Isaías 43:10-11. Que me conozcáis y creáis en mí y comprendáis que soy yo. Antes de mí no existió ningún Dios y ningún otro existirá después. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay Salvador. Dios es uno y único, es el Salvador, y no hay fuera de Dios ningún tipo de salvación. 34:8. Esto dice el Señor: soy el primero y el último, y aparte de mí no hay otro Dios. Dios es el primero y el último. Y por cierto, hemos hecho un vídeo anterior refutando el versículo de Apocalipsis que dice que Jesús es el alfa y el omega, mostrando que el versículo habla de Dios y que el versículo, según los manuscritos, fue alterado. Y abajo está el link de este vídeo, si a alguien le gusta ver la verdad con pruebas claras y irrefutables. Isaías 45:18. Pues así habla Dios, el que creó los cielos y el que es Dios, el que formó la tierra y la creyó, el que la estableció. Yo soy el Señor y nadie más.
Intuitivamente Dios es el creador. El versículo habla que Dios es el creador de los cielos y la tierra y quien creyó es el único digno de adorar, santificar, agradecer y enaltecer. Entonces, sobre esos versículos claros y cortantes, Dios es uno y único. Pero hay una sola cita muy fuerte, irrefutable, que muestra que Dios es trino, afirmando el dogma de los trinitarios. Y esta cita no es la famosa que está en la primera carta de Juan 5, 7 y 8. En un video anterior hemos mostrado con muchas pruebas que este versículo fue alterado el año 1522 en el Textos Receptos hecho por Erasmo. Ni tampoco es la famosa cita que está en el libro de Mateo del bautismo de 28:19, porque este versículo también en otro vídeo hemos mostrado que fue alterado a finales del tercer siglo. Esta cita es más fuerte y más tajante y dice así: Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen, y se hizo hombre, por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y en el reino, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas, en una iglesia santa, católica, apostólica, confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma naturaleza, la misma sustancia y merecen la misma adoración. ¿En qué parte en la Biblia está esta cita? En ninguna parte. ¿En cuál libro está? En ningún libro. Es lo que fabricaron los hombres en el concilio famoso de Calcedonia, en Constantinopla, el año 381, cuando tomaron al Espíritu Santo como el tercer miembro de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y este concilio de Calcedonia 381 es la modificación del concilio anterior de Nicea 325. En Nicea 325, según el código de la fe que sacaron, Dios era dual, Dios Padre, Dios Hijo, sin divinizar al Espíritu Santo. Y más tarde en el concilio de Calcedonia cambiaron la doctrina, convirtiendo a Dios de dual a trino. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles y invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día y subió a los cielos. Vendrá a juzgar a vivos y muertos y en el Espíritu Santo. Aquí dicen que creen en el Espíritu Santo, pero sin tomarlo como Dios. Esto en el Concilio de Nicea 325. En 381, el Concilio de Calcedonia lo tomaron como Dios, dador de la vida.
Mira los cambios. Volvemos a lo que dijeron sobre Jesús. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió y antes de ser engendrado no existió y fue hecho de la nada o de otra hipostasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es criado y sujeto de cambio y alteración. A estos los anatematiza la Iglesia Católica. La Iglesia Católica maldice y expulsa a Ario y sus seguidores, quienes pretendieron que Jesús no era Dios, sino un ser criado. Y si esta doctrina fuera correcta, eso significa simplemente que los obispos, teólogos y toda la gente que asistieron al concilio de Nicea están ahora en el infierno, porque simplemente adoraban a un Dios equivocado, a un Dios incompleto de dos miembros, no tres. Dios Padre, Dios Hijo, porque todavía el Espíritu Santo no estuvo eternizado. Mira, un caos tremendo que causan los hombres cuando los sigues. Además, ellos afirman que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son de la misma sustancia y la misma naturaleza. Yo te puedo poner un montón de citas que niega esta alegación falsa, pero un solo versículo es suficiente para cualquier juicioso que busca la verdad. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni el Hijo ni los ángeles del cielo, sino el Padre. Solo el Padre, Dios, es quien sabía cuándo sería la segunda venida de Jesús. Algunos cristianos dirán, Jesús no sabía cuándo vendría por su parte humana, pero su parte divina sabía. Aunque el hombre nunca pretendió tener doble naturaleza, pero lo pasamos de alto de momento. Jesús no sabía cuándo vendría por su parte humana. Y el Espíritu Santo, como que no sabía. También tenía doble naturaleza, una humana, otra divina, una sabía, otra no sabía. Mira el caos doctrinal tremendo que te causan los hombres. El texto es muy claro, solo el Padre. Además dicen que Jesús no fue criado, fue engendrado. Y no explicaron cómo fue engendrado. Jesús en ninguna parte en toda la Biblia pretendió ser el Hijo engendrado de Dios, ni el Hijo único. Hijo de Dios, una metáfora. El hombre dijo 86 veces que es el Hijo del hombre. Y la Biblia afirma que Dios no es hombre. Además, Jesús afirma que Dios lo crió. Dios que tiene la vida en sí, dio a Jesús la vida. Entonces su vida se le fue dada por Dios. Un ser criado, un profeta. Tú eliges entre la doctrina de la Biblia y la doctrina de la Iglesia. Eliges entre la palabra de Dios y la palabra del hombre. Eliges entre Jesús y los falsos profetas. Él mismo te advirtió de esos falsos profetas que vendrían después para desviarte y alejarte de la verdad clara, bíblica, lógica, intuitiva. Tú eliges entre el paraíso eterno y el infierno eterno, piénsalo porque es tu destino eterno. Digo una cosa mejor, y tal vez sería el logro mayor para tu vida. Sería el consejo más dorado que alguien te da, abrazar el Islam. Y esto lo ordenó Jesús cuando habló, hemos mostrado en este vídeo con 5 pruebas, cuando te habló del Paráclitos, del Consolador, del Espíritu de Dios que vendría después de su subida para decirte toda la verdad y la verdad te hará libre, feliz y te llevará al paraíso eterno. Abraza el Islam porque es lo que te devuelve a la lógica, al monoteísmo puro de Jesús el profeta. Es cuestión de vida eterna y vale la pena renunciar tu herencia doctrinal corrupta que ni siquiera te convence para salvarte realmente del infierno y llevarte al paraíso eterno esperado. Saludos cordiales.